Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos permite el Señor en esta hora de poder estar aquí, reconociendo su fidelidad, su amor, su bondad, su grandeza y entendiendo lo importante que es crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos creen que es importante crecer en el conocimiento de Dios? Amén. Hoy tenemos una palabra que lleva por título: Dios es experto en transformar dificultades en milagros. Amén. Yo quiero que usted repita conmigo, diga: Dios es experto en transformar dificultades en milagros. Qué bendición, es un gusto poder estar con ustedes hoy, igualmente también los que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto poder estar aquí para poder llevar esta palabra de Dios que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Es fundamental, como les decía ahora, crecer en el conocimiento de Dios y en su poder. El Señor para esto nos ha dado su Santo Espíritu y nos lo ha dado para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido. Nuestro corazón entonces siempre, oiga bien, siempre nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para entregarnos a través de su palabra y a través de su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro buen Dios es que, además de ser nuestro Salvador, también es nuestro sanador y también es nuestro libertador, nuestro restaurador. Y Él sigue haciendo milagros, lo sigue haciendo en este tiempo y quiere enseñarnos, óyeme bien, ese poder divino para poder enfrentar esta vida que Él nos ha concedido cuando se presentan adversidades o dificultades en nuestro diario caminar. ¿Cómo podemos entonces nosotros experimentar que Dios es experto en transformar dificultades en milagros? Primer punto, yo creo que usted vaya tomando nota y vaya, usted que se encuentra ahí también en casita o en donde esté, vaya tomando nota. Vamos a tener en cuenta el primer punto. En nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos superar. Diga conmigo, en nuestro camino van a haber circunstancias difíciles, van a haber circunstancias adversas, pero las circunstancias difíciles y adversas son para superarlas de la mano de Dios. No son para que nos aplasten, no son para que nos desvíen del camino, no son para que, nos derroten, sino por el contrario, las adversidades que nosotros atravesamos, que se pueden dar en nuestro diario caminar, sí, son la oportunidad de ver la gloria de Dios. Por eso son para superarlas. Diga conmigo, son para superarlas. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Vamos a estar analizando el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, en donde su palabra dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. 3 días por el desierto sin encontrar agua. Entonces aquí vemos que Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos y ellos obedecieron, se fueron al desierto de Sur y durante 3 días, dice, caminaron sin encontrar una gota de agua. Caminar 3 días sin encontrar una gota de agua es duro, es difícil caminar así, pero así caminaron, ¿está claro? Entonces ellos estaban atravesando por un tiempo de desierto. Diga conmigo, desierto. Y el desierto me habla de sequía. El desierto me habla de soledad. ¿De qué más me habla el desierto? Ayúdenme ustedes. ¿De qué? ¿De qué más me habla? Exactamente.
de dificultad, de soledad, de peligro, de adversidades. La Biblia entonces nos enseña en este texto bíblico que era Dios mismo que iba delante de ellos. Hemos visto aún en las películas, hemos visto por su palabra que Dios iba delante del pueblo, y pasar por el desierto era parte del camino. Pasar por el desierto hacía parte de la programación que el Señor tenía para el pueblo, para llevarlo luego a experimentar la tierra prometida. Pasar por el desierto, diga conmigo, pasar por el desierto era parte del camino. Y es cuando aparecen esas dificultades que no son para que no os aplasten, sino que son para superarlas. Vuelva y repita conmigo, diga, las dificultades son ¿para qué? Para superarlas. Amén. Entonces, sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel iba a aprender, porque también el desierto nos deja un aprendizaje. En esta parte del camino, el pueblo de Israel iba a aprender, primero que todo, a glorificar a Dios y a darle gracias. Es en esos momentos donde uno debe levantar su voz y decirle: Señor, gracias, porque yo sé que tú estás conmigo, porque yo sé, Señor amado, que tú estás en control, y en medio de esta situación voy a ser testigo de lo que tú eres capaz de hacer. Entonces también el pueblo aprendería en esta parte del camino, aprendería a desarrollar su fe, porque es en estos tiempos donde se aprende a desarrollar su fe. O uno cae en incredulidad, o uno cae en temor y en duda y en lamento, o uno aprende a desarrollar su fe. Es en esta parte del camino entonces donde también el pueblo de Israel aprendería a tener intimidad con el Señor. Y en este tiempo necesitamos aprender a conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos distraen en nuestro diario caminar. Hay un bombardeo frecuente, hay un bombardeo permanente a través de las redes sociales, de las comunicaciones, las mismas noticias y tanta cosa en nuestro entorno que siempre nos quiere venir a distraer de nuestra prioridad, que es tener intimidad con Dios. Entonces, escúcheme bien, en esta parte del proceso, donde es en esos momentos donde se aparece ese desafío. Yo lo llamo, no lo llamaría tanto como tragedia, sino como un desafío que se nos presenta en el camino, llamado dificultad o llamado desierto. El pueblo debería aprender, número uno, el poder que tiene la alabanza. Número dos, desarrollar su fe. Y número tres, desarrollar intimidad con Dios. Porque el poder que tiene la alabanza, ya lo hemos visto, cómo Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Como cuando el pueblo de Dios viene rendido ante Él, el Señor manifiesta su gloria, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor siempre se va a manifestar. Entonces, aquella región tenía por nombre el desierto de Shur, como lo acabamos de ver en el texto bíblico. Y déjeme decirle que en hebreo el texto Shur quiere decir una pared, una muralla, ¿sí? Una pared, una muralla. Entonces, esto me está hablando de que es algo que se tiene que superar. O sea, tenían enfrente una prueba de fe. Bueno, a veces hay situaciones que se ponen como una muralla. Situaciones que se ponen como una muralla, en donde uno dice: Dios mío, yo aquí, bueno, no me voy a lamentar. O sea, el pueblo tenía que hacer tres cosas: aprender a exaltar a Dios, aprender el poder de la alabanza, desarrollar su fe y aprender intimidad con el Señor. Esto es el camino que debemos tomar en estos tiempos en donde suceden estas cosas. Entonces dice que eran 3 días sin hallar agua. 3 días sin hallar agua. Imagínense lo que se puede sentir uno 3 días sin poder tomarse una gota
de agua o algo que le refresque en medio de un desierto. Fácilmente, yo se los puedo decir personalmente, fácilmente es una situación que nos puede producir cuestionamientos. Fácilmente, aquí no nos podemos excusar, pero fácilmente es una situación que nos puede producir dudas e incertidumbre. Podemos empezar a cuestionar a Dios, a las personas, echarle culpa a los demás, cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a las autoridades que tenemos, a Dios. Bueno, fácilmente se puede caer en esa situación, en medio de un desierto de oportunidades, un desierto de salud, un desierto, no sé qué tantas cosas pueden suceder en estos momentos. ¿Está claro? Pero entonces ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Yo quiero que usted levante su voz y diga conmigo, hay que ser cuidadosos. Pero dígalo bien fuerte, dígalo usted allá, hay que ser cuidadosos. ¿Con qué? Con la murmuración. Pues es la murmuración, escúcheme bien, la que hace más amargo el camino. Siempre la murmuración hará más amargo el camino. ¿Por qué? Porque la murmuración es como un veneno que uno se traga y que empieza a envenenarlo de tal manera que lo único que hace es destruirlo, autodestrucción. Esas etapas del camino son, número uno, para conocer el poder de la alabanza. Número dos, desarrollar fe. Y número tres, desarrollar intimidad con Dios. Pero debemos tener mucho cuidado con la murmuración, pues hace más amargo el camino. ¿Y esto está dónde? Bueno, leamos lo que dice Éxodo 15, del 23 al 24, siguiendo con el relato. Dice, y llegaron a Mara. Dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿y ahora qué vamos a beber? O sea, se levantaron contra Moisés como si el problema fuera de Moisés. ¿Y ahora qué vamos a beber? Entonces vemos aquí que cuando finalmente encontraron agua, imagínense usted, finalmente, después de 3 días de camino, sin beber una gota de agua, encuentran agua amarga, tan amarga que no pudieron beberla. Y dice que los israelitas bautizaron ese lugar y le dijeron Mara, porque quiere decir amargas. Pero también, además de bautizar el agua, de proferirle una maldición al agua, le reclamaron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a beber? Entonces empezaron a entrar a las puertas de lo que veíamos ahora, la murmuración. Ante esta situación amarga, porque la situación, ¿cómo era? Dígalo conmigo, ¿cómo era la situación? Amarga. Entonces, ante esta situación amarga, ¿ellos qué hicieron? Murmuraron. ¿Qué hicieron ellos? Volvamos a repetirlo. Ante esta situación amarga, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró. Murmuró. Y recordemos que la murmuración hace más amargo el diario caminar. Murmuró, se quejó. Y esto es algo que hoy es muy común. Somos una cultura que muchas veces nos quejamos por todo y vivimos quejándonos, y no sabemos que esto lo que produce es que nuestro camino se vuelva más amargo y nos volvemos intolerantes. Y la intolerancia lleva muchas veces a que se cometan tragedias, a que se abusen, a que hayan, mejor dicho, conduciendo en las calles. Usted ve cómo a veces uno cae en una cantidad de situaciones que son producto de la amargura, porque es una cultura que nos quejamos demasiado. Entonces dice aquí que
ante esta situación amarga, ellos murmuraron, es decir, hablaron mal. ¿Murmurar qué es? Hablar mal. Eso es murmurar, hablar mal. Murmuraron. Y esta es una expresión que equivale a quejarse de manera obstinada. Quejarse en todo tiempo. Quejarse porque las cosas no salen como uno quiere. Quejarse porque las cosas no se le dan como a mí me parece. Quejarse porque es que, ¿por qué sucede? O sea, quejarse en todo momento y en todo lugar, obstinadamente. Esto fue lo que hizo este pueblo. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Ellos acababan de tener una gran victoria. ¿Cuántos recuerdan esta gran victoria? Vieron uno de los más grandes milagros de la Escritura. Dios les abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, y ellos con sus propios ojos vieron la destrucción del ejército de Faraón. Pero lamentablemente, esto puede suceder. Hemos sido testigos de la fidelidad de Dios muchas veces. Hemos visto milagros suceder ante nuestros propios ojos. Hemos visto cómo la bondad del Señor nos ha alcanzado y todos los días nos da una oportunidad de vivir llenos de su gran amor, de su misericordia. Hemos sido testigos muchas veces de su gran poder, como el pueblo de Israel. Pero lamentablemente la Escritura que estamos leyendo nos enseña que fue la continua queja la que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Fue la continua queja la que permitió que el pueblo de Israel no pudiera salir rápidamente de el desierto. Por eso uno tiene que tener cuidado con la queja, con la murmuración, porque eso nos puede llevar a quedarnos allí estancados por mucho tiempo. Murmurar contra las autoridades, quejarnos por todo lo que nos está sucediendo, por todo lo que nos parece, por lo que no nos parece, porque desde mi punto de vista yo pienso que, porque yo soy el que quiero tener siempre la razón, porque yo quiero que las cosas se hagan como a mí me parece, y si no sucede así, entonces me quejo, me lamento, me quejo contra todo el mundo, y esto hace más largo el proceso, y esto afecta no solamente la salud emocional, sino que te afecta también la salud física. Se convirtió en el mayor obstáculo. El mayor obstáculo no fue el desierto mismo. El mayor obstáculo que fue la dureza de su propio corazón. Estamos viendo una palabra que lleva por título: Dios es experto en transformar dificultades en milagros. Pero este punto es clave. Este primer punto es importante. Usted me dirá, pero el título no tiene nada que ver con lo que estamos. Por supuesto que sí, porque para poder que nosotros veamos a nuestro Dios transformar dificultades en milagros, debemos tener en cuenta este primer punto. El mayor obstáculo no fue el desierto mismo, sino la dureza de su propio corazón, la cual los llevó a quejarse contra Dios, contra las autoridades y contra la voluntad de Dios. Esto es peligroso, estar quejándonos, estar murmurándonos, es vivir una vida de amargura, y esto hace más largo el proceso que se esté viviendo. Como lo veíamos ahora, debemos aprender allí el poder de la alabanza, de la gratitud al Señor. Debemos aprender a desarrollar nuestra fe confiando en Dios y en sus promesas, y debemos aprender a tener intimidad, a desarrollar intimidad con nuestro Dios. ¿Cuál es el segundo punto que vamos a ver ahora? Primer punto que vimos fue: en nuestro camino vamos a enfrentar desiertos, pero son para superarlos, no para que ellos nos aplasten y nos desfiguren y destrocen nuestro corazón. El segundo punto es: Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Diga conmigo: Dios puede transformar nuestras situaciones difíciles en grandes victorias. Vuelva y repítalo, dígalo: Dios puede transformar nuestras situaciones difíciles ¿en qué?
en grandes victorias. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, continuando con el relato de Éxodo 15, en el versículo 25, que Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y les dio ordenanzas. Y allí fueron probados. ¡Wow! Tremendo. Moisés entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo este gran hombre de Dios fue que le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto, acabamos de leerlo, y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés obedeció, así lo hizo. Al instante, ¿qué pasó con el agua? ¿Se puso como? Dulce, se endulzó. En ese mismo lugar fue que Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio normas, una palabra para que pudieran vivir, para que su conducta fuera enderezada. Varias cosas importantes aquí, varias cosas. La primera es que ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. ¿A dónde debemos acudir ante los obstáculos? A la presencia de Dios. Yo quiero que usted levante su mano y diga conmigo: ante los obstáculos que se me presenten, lo que debo de hacer es acudir a la presencia de Dios. Textualmente nos dice aquí la Escritura que Moisés clamó a Jehová. Y esto es lo correcto. Esto es lo correcto que debemos hacer. Clamar al Señor. Es lo que debemos hacer ante la adversidad. No debemos tomar decisiones alocadas, ni tampoco debemos permitir que el orgullo tome control, que se endurezca nuestro corazón y tomemos decisiones basadas en una emoción incorrecta, porque esto nos llevará a cometer errores. Moisés entonces, vemos aquí, no gastó su fuerza quejándose, sino que invirtió sus energías buscando a Dios. Levante su mano al cielo y diga: no gastaré mis fuerzas quejándome, lamentándome. Diga: no me voy a desgastar, porque eso desgasta. Quejarse desgasta. Diga conmigo: no me voy a desgastar quejándome, sino que voy a invertir mis energías buscando a Dios para que me dé sabiduría, traiga paz a mi corazón y me muestre el camino que debo seguir. Esto fue lo que él hizo. El Señor entonces le mostró a Moisés lo que debía hacer. De una se lo mostró. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados? En la presencia de Dios es donde viene la revelación. En la búsqueda de Dios, Dios da sabiduría. No necesitamos que el Señor nos muestre una teofanía espiritual o algo, no, nada místico. Simplemente Dios va en la presencia de Dios cuando acudimos a Él con un corazón sincero, agradecido, y le pedimos que nos muestre. Simplemente Él va colocando una convicción interna, Él va trayendo paz, Él te va aclarando el panorama y te va mostrando lo que realmente necesitas hacer, y tú encontrarás paz en el corazón ante esas situaciones. Y esto fue lo que hizo Moisés. Entonces recuerda, no gastes tu fuerza quejándote, invierte tus energías buscando a Dios. El Señor entonces le mostró a Moisés lo que debía hacer, y en la presencia de Dios es donde viene la revelación, la dirección para sortear nuestra adversidad y nuestra dificultad. Otro aspecto importante de este segundo punto de Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria, es que es Dios quien hace de nuestra dificultad un gran milagro. Levante su mano y diga conmigo: es mi Dios el que hace de nuestras dificultades un gran milagro. La Biblia nos enseña en este texto que acabamos de leer que las aguas se endulzaron, y eso es un milagro. ¿Las aguas se qué? Se endulzaron. Dígale a que está a su lado ahí: el Señor tiene el poder. Dígale a que está a su lado así de lejito, dígale: el Señor tiene el poder, con toda convicción, dígaselo. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo
de nuestra situación por un dulce sabor de una victoria poderosa. Él tiene el poder para hacerlo. El Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida. Dígaselo una vez más. No lo olvides, el Señor puede cambiar los sabores amargos de nuestra vida.